Bien, pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Agradezco a todas y todos quienes se han conectado con nuestro programa en el día de hoy y han estado haciendo el vertimiento de sus opiniones, de sus reflexiones en nuestro programa a propósito de este espacio especial que hemos dedicado a analizar lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela y a brindar claridad sobre tanto infundio, tanta mentira y tanto pseudoanálisis de personajes que en nuestro país analizan entre comillas con el deseo, ¿no? Ellos creen que, como decimos en el Valle del Cauca, como decía mi madre, la luna es pan de queso. No, no es como ellos creen, es como realmente existe. Vamos a entrar ahora a la segunda parte en la que analizaremos el importante planteamiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro en la denuncia de la maniobra dilatoria del Consejo Nacional Electoral de Colombia sobre la personería jurídica al pacto histórico, que como hemos venido denunciando, pues quiere darle largas el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que está en manos de la oligarquía. Y luego hablaremos sobre nuevamente cómo se está configurando definitivamente al cerrarse los plazos para la inscripción las precandidaturas a la presidencia de la República. Hoy se conoció que el pastor Alfredo Saade, quien acaba de salir del departamento administrativo de la presidencia de la República, pues asume, se candidatiza como otro precandidato. Entonces se va configurando el cuadro de alrededor de 10, 11 precandidatos a la presidencia por el pacto histórico, pero hay que esperar que los señores del Consejo Nacional Electoral aprueben la unificación, la fusión de los partidos del pacto, y le están dando largas a eso, como hemos venido denunciando. Pues el presidente Petro ha salido al quite a este organismo que tiene 9 magistrados, entre comillas, porque todos, por lo menos 6 o 7 son politiqueros de la extrema derecha o de la derecha, y solo 2 o 3 progresistas. Entonces, esa es la configuración que se deriva pues del diseño constitucional de 1991. Entonces, el presidente Petro alerta, ¿no? Y esto es muy importante porque como hemos venido insistiendo desde hace rato, la dirigencia del pacto se ha demorado en exigir a los señores del Consejo Electoral que cumplan con la democracia, ¿no? Quieren darle largas para ilegalizar en la práctica el pacto histórico y hacer que todos sus partidos vayan por aparte. Por eso se han tenido que inscribir las precandidaturas a Cámara y Senado por aparte. Los del Polo, los de Colombia Humana, los de PCC, los de UP, por aparte. Porque los quieren hacer ir solos, ¿no? No unificados en el pacto, sino cada uno por su parte, para que se enfrenten en el umbral, a alcanzar el umbral, que para Senado, por ejemplo, es de más de 700,000 votos. Ojo con esa trampa, lo hemos venido advirtiendo. Pues el presidente Petro ya se pronunció, aquí está el pronunciamiento. Ya lo hicieron durante 4 años con Colombia Humana, la segunda fuerza política del país, y ahora lo hacen con el pacto histórico, la primera fuerza política del país. Solo hay que ser de izquierda o progresista para que el uribismo, el fascismo colombiano y sus aliados se olviden de la democracia y la Constitución. Clave ese planteamiento del presidente Gustavo Petro. Solo hay que ser de izquierda o progresista para que el uribismo, que es el fascismo en Colombia, y sus aliados, liberales, conservadores, Cambio Radical, Mira, el tal Justa Libre, Colombia Justa Libres, un sector del tal Partido Verde, etcétera, etcétera, ¿no? Se olviden de la democracia. ¿Con qué fin? Con un fin ventajista, marrullero, antidemocrático, dictatorial, de no aprobar la fusión del pacto para que no haya mayoría en 2026. ¿Qué esperan? Dice el presidente, que la primera fuerza política del país no sea legal. Ojo con eso. ¿No ven que así inflan la guerra, la violencia y la mafia? Y agrega el presidente, ¿qué esperan? ¿Volver a hacer lo que hicieron con la Unión Patriótica? ¿Desaparecerla matando?
¿Por qué le tienen miedo a que el pueblo se exprese? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? Con trampas quieren volver al poder donde no hicieron sino robar y matar jóvenes y campesinos. Perdón. De inmediato, el pacto histórico debe defender sus derechos políticos y los de su pueblo elector, acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares. La democracia colombiana perseguida debe ponerse la alerta amarilla. Perdón. Y esto respondiendo a un pronunciamiento del pacto histórico que dice que como bancada de la coalición del pacto histórico solicitamos al Consejo Electoral se nos otorgue la personería jurídica de nuestro movimiento solicitud radicada desde el pasado 13 de junio de este año. Hace más de 2 meses. Estamos a 27. Entonces, imagínense. 2 meses y medio han pasado. Y la burocracia de los pseudomagistrados de la oligarquía en el Consejo Electoral se niega a entregar la personería jurídica al pacto fusionado, al pacto unificado. Ojo con eso, lo hemos venido advirtiendo, ustedes son testigos, amigos de Periodismo Libre, cómo hemos lanzado toda clase de alertas. Y a todo congresista del pacto que no responde, porque no todos responden, no todos los congresistas del pacto nos atienden, ¿no? Algunos sacan toda clase de disculpas, ¿no? Que llame a mi asesor de prensa, etcétera, que dentro de 8 días, que dentro de 15 días. Pero los que nos han respondido se los hemos advertido. Porque es que este partido, el pacto histórico, es del pueblo, no de los congresistas. Este partido, el pacto histórico, es de un proceso político, no es solamente algunos líderes. No se equivoquen. Entonces, importantísimo este planteamiento del presidente Petro. Aquí está el pronunciamiento de el pacto histórico, una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral, en el que están reclamando que después de haber hecho la solicitud a tiempo y cumplido con todos los requisitos, pues se emita la resolución con la personería jurídica para el pacto histórico. Gravísimo lo que está ocurriendo con esa actitud oportunista, ventajista, dilatoria, dictatorial de negar los derechos políticos de una colectividad la más numerosa del país y en la práctica ilegalizándola, porque como hemos venido diciendo, al tenerse que inscribir por partidos independientes, el Polo por un lado, Colombia Humana por el otro, el PSC por el otro, la UP por el otro, pues entonces todos se ven abocados a cumplir un umbral altísimo en las elecciones y a ser derrotados. Esa es la jugada de estos oligarcas, de la mayoría oligárquica de Cambio Radical, los uribistas. Pues imagínense, en manos de quién está la presidencia del Consejo Electoral, de un uribista recalcitrante, que además es el mismo que está investigando la campaña del presidente Petro, que además ya profirió un pronunciamiento diciendo que la campaña del presidente se voló los topes, con toda clase de falacias, ¿no? Con toda clase de falacias. De modo que ahí queda la denuncia del presidente Gustavo Petro, que concatena con lo que hemos venido denunciando nosotros de tiempo atrás. Mañana estaremos hablando de otra acción que se ha interpuesto o que se va a interponer. Tuvimos conocimiento ayer de eso, de voceros del colectivo por la Unidad Popular de Cali que interpondrán o van a interponer una acción de tutela para exigir al Consejo Nacional Electoral esto que está planteando el presidente Petro, que se otorgue ya de una vez por todas la personería jurídica al pacto histórico fusionado. Fusionado que es que Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano, PSC y Unión Patriótica UP sean reconocidos como un solo partido, partido movimiento, que se denomina Partido Movimiento Pacto Histórico. Hasta ahora no lo han reconocido.
jugando al ventajismo para evitar, si no lo reconocen como un solo partido, con una sola personería jurídica, que todos sus componentes, esos 4 componentes, vayan por separado. Gravísimo. Muy bien, ahí dejamos la alerta. Otra noticia importante es la que se conoce en las últimas horas de que se continúa ampliando la baraja de candidaturas, de precandidaturas presidenciales del pacto histórico a la presidencia de la República. Ha llegado Alfredo Saade, quien era el candidato, era quien dirigía hasta hace poco el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, jefe de gabinete. Duró muy poco, algo así como 2 meses. Diferencias con el ministro del Interior y problemas con la adjudicación de la licitación para los pasaportes. Afortunadamente esa licitación quedó en firme, ya está en marcha, va a ser, la impresión la va a hacer desde abril una firma del Estado portugués y después con la asesoría, que le va a brindar asesoría a la imprenta nacional y se seguirán haciendo en Colombia hasta abril, estará a cargo de Tomás Angret. De modo que, pues eso también le costó una investigación de la Procuraduría Alfredo Saade. El presidente Gustavo Petro ha decidido que vaya a una embajada, la del Brasil. Entonces ya se empieza a ampliarse, digamos, la baraja de candidatos se amplía y se empieza a concretar, aunque se dice que algunos van a renunciar ante la presentación de su precandidatura por parte de Iván Cepeda, quien entra con mucha fuerza. Entonces, como se identifican con él, por lo menos 4 de los precandidatos actuales van a renunciar. Hoy lo dijo también Ali Bentú Achanti, candidato afrodescendiente, también lo dijo, ¿no? Que varios de ellos renunciarían. Él dice que no va a renunciar. También se presentó Gloria Inés Ramírez en un acto en Arauca. De modo que ahí están las noticias relacionadas con el pacto histórico. Llegan más candidatos a la presidencia de la República.